Y la tarea número 2 se trata de la elaboración de la técnica que se llama ejes semánticos. La explicación, digamos, del procedimiento de análisis perceptual se encuentra en la presentación que está publicada en esta semana, para que entiendan cuál es la serie de herramientas que vamos a utilizar, la serie de técnicas que van a ser empleadas en este desarrollo. En este caso tenemos exactamente el mismo enunciado y lo que tenemos que hacer es desarrollar una investigación que aclare el siguiente objeto de estudio: ¿cuál debe ser la frase semántica adecuada para el diseño de la casa presidencial? Para ello es necesario aclarar las siguientes cuestiones: ¿cuáles son los significados asociados a una casa presidencial y cuál podría ser la frase semántica que oriente su apariencia? La frase semántica, aquí hay una anotación a pie que dice que la frase semántica es una frase formada normalmente por dos adjetivos que registran cuáles serán los significados principales que debe transmitir un producto, en el presente caso, un edificio. Entonces, ¿qué vamos a entender por frase semántica? Una composición de palabras que nos ayuda a entender cuál va a ser el look and feel que va a tener el edificio. ¿Cuál es ese, digamos, significado a nivel conceptual que debe emitir? Entonces, como es una casa presidencial, no podría ser algo como diversión y alegría. ¿Ok? Esa es una frase semántica que correspondería a otro tipo de edificio. ¿Cuál edificio podría ser divertido y alegre? ¿Qué se les ocurre? El Museo de los escuela. Niños. Perdón, uno a la vez. Una escuela. Una escuela podría ser, es correcto. De hecho, de la escuela sería hasta más apropiada la parte del kinder o del primer ciclo respecto del segundo ciclo. ¿Qué otro edificio podría ser divertido y alegre? Sí, yo iba a decir el Museo de los Niños. El Museo de los Niños. Perfecta respuesta, es decir, se supone que sea así, ¿ok? Probablemente habría que agregar una tercera palabra que involucre la parte de aprendizaje, pero divertido y alegre van a formar parte de esa frase semántica. Digamos, pensando en este momento en caliente con respecto a lo que a las expectativas que tendríamos nosotros con nuestro conocimiento hasta este momento de lo que debería ser una casa presidencial, ¿cuáles adjetivos podrían ser entonces la frase semántica? ¿Cómo se podría configurar? ¿Por qué palabras? Como prestigio, tal vez. Prestigio, podría ser. ¿Qué otra? Justa, también. ¿Está bien? Ese podría ser. Lo que estoy buscando es como la conjugación correcta de la palabra, pero parece que justa podría funcionar muy bien. ¿Qué otro adjetivo podría utilizarse en la configuración de su frase semántica? ¿Qué se les ocurre? Se vale batear, no se preocupen. Bueno, estaba pensando como en monumental, pero no sé si es como mucho. Podría ser. Es muy bien. De hecho, esa duda que estás teniendo es súper válida, porque uno podría pensar de buenas a primeras que monumental debería ser un significado, pero ¿cómo sabemos si sí o si no? Para eso es necesario entonces esta parte que vamos a realizar. ¿Qué obtenemos con los ejes semánticos? ¿Qué es la técnica que vamos a utilizar? Pues obtener cuáles son los significados asociados a un tema en específico, un edificio en particular. Ahora, esto es una técnica que puede utilizarse en diferentes disciplinas del diseño, es decir, en arquitectura no sirve en el diseño interior, sirve en el diseño industrial, sirve en el diseño gráfico, sirve en el diseño de información y ayuda precisamente a eso, a aclarar significados. Por eso es que es un análisis de carácter semántico. Por eso la técnica se llama ejes semánticos. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber en este momento? Nosotros podemos intuir algunos, pero no tenemos la certeza de que de verdad funcionen y que de verdad emitan el mensaje formal correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar lo que existe para saber cuáles son los mensajes que están, digamos, relacionados con edificios públicos de gobierno que tienen una función principalmente ejecutiva, ¿ok? Y a partir de esos resultados nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones. Podríamos validar lo que intuimos en un principio o podría ser que digamos, no, definitivamente yo estaba por completo equivocado. De manera que pueda escoger de unos adjetivos o una frase semántica que sí se adecue al proyecto. ¿Qué hay que aprender de todo esto? Primero, desarrollar un estudio semántico, lo cual es desarrollar un estudio de significados, definir los significados presentes en el lenguaje de un objeto, definir una frase semántica
Y de ahí para abajo, las habilidades que son, o los aprendizajes que son transversales a todos los proyectos que vamos a desarrollar en adelante. ¿Cómo hay que hacerlo? Organizarse en equipos definidos por el profesor para realizar la tarea, leer el procedimiento de la técnica de análisis semántico, todo el equipo de trabajo debe enfocarse en la solución de la técnica, deben seguir el procedimiento planteado para la técnica, no será permitido utilizar otra técnica. Una vez finalizados los ejes, van a definir los posibles significados presentes en el cuadrante que seleccionen. En este caso será un análisis de estos significados, a partir de ello se redactará una frase que lo caracterice, se llamará la frase semántica, y no se hará un análisis narrativo. El producto esperado del análisis semántico es el sistema de ejes con las fotografías, la definición de adjetivos y la frase semántica. ¿Cuáles son las reglas? El presente trabajo tiene un alto componente cualitativo, se hace a partir de la percepción individual, por lo que es necesario que tengan claro todos el significado de cada adjetivo que elijan para realizar el mapa. Para ello deben, nótese que la palabra deben está en negrita, lo cual quiere decir es que hay que hacerlo de esta manera. Dejar por escrito qué se debe entender por cada adjetivo bipolar. Esto es dejar escrito el significado y las características de cada adjetivo. Entonces, si ustedes utilizan un adjetivo difícil como sofisticado, deben definirlo para que todos tengan muy claro qué es lo que se debe entender por sofisticado y de esta manera ayudarse a, ¿cómo se llama?, a desarrollar los ejes. ¿Por qué digo que el adjetivo sofisticado es difícil? Porque cada uno de nosotros tiene una concepción muy diferente de lo que es sofisticado. Y cuando trabajamos en equipo se vuelve mucho más difícil si cada uno en su cabeza tiene un significado diferente para la palabra, porque acomoda las imágenes de manera diferente. Eso lo vamos a ver en un ratito cuando hagamos, digamos, el taller de semánticos. Segundo, cuando tengan una diferencia de opinión, aclaren en términos de la definición del adjetivo, no en términos de lo que creen individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si están en desacuerdo que esta imagen va más a la derecha o va más a la izquierda, entonces se vayan al significado que ustedes mismos consensuaron y escribieron, y a partir del significado negocien dónde va la fotografía. Este proyecto tiene que ver más con el sentir que con el pensar. No se resuelve racionalizando las opiniones, sino más bien a partir de la sensibilidad estética. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no podría decir que algo es más rítmico porque tiene más columnas. No se cuantifica. Es más rítmico si se siente, si se percibe más rítmico. ¿Ok? Entonces, no utilicen principalmente la razón para lograrlo, porque no es un asunto de razonamiento. No se resuelve con la evidencia física, se resuelve con el sentir principalmente. Esta herramienta, entonces, como decía al principio, tiene un alto carácter cualitativo, y esto hace que tenga una complejidad mayor que lo que vamos a hacer posteriormente, que es mucho más de carácter cuantitativo. Cuando tengan un conflicto para posicionar dos imágenes, sí es posible usar la racionalización. Se deben entonces observar sus características físicas, compararlas y definir cuál de ellas obedece más al significado identificado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un edificio que definitivamente no están consensuando en dónde ponerlo, entonces uno lo que hace es ver las características físicas del edificio. Después ver el mapa y buscar los edificios que tengan características físicas similares. Y verificar si ellos tienen pertenencia como grupo. Si tienen pertenencia, él va en conjunto en donde estén ellos, ¿ok? De manera que cuando hay discusiones difíciles, sí puede utilizarse la racionalización, pero no para discutir cosas como, es que este es más alto que este otro. No. Ustedes busquen dentro del mapa cuáles ejemplos se parecen más a él desde el punto de vista de sus características físicas, y es altamente probable que él encaje dentro de ese grupo. Si no se puede asistir al webinar, que es el día de hoy, que se realizará el día de la clase, observar posteriormente el video. Es probable que esta materia sea la más alejada de la experiencia que han tenido dentro de la carrera, por lo que se requiere más esfuerzo al comprenderla y ejecutarla. Entonces es probable que antes no hayan hecho un análisis de este tipo. Y requiere, por supuesto, de experiencia. Por tanto, lo ideal es que si no pudieron asistir a la clase, pues tengan la oportunidad de ver el webinar. Por tanto, si algún compañero faltó, díganle que sería necesario, los compañeros del grupo, infórmenle que sería necesario que vea el video. El trabajo debe ser entregado en el módulo de evaluaciones del TEC Digital en formato PDF, debe estar integrado en un solo documento, no se admitirán trabajos o documentos separados o por partes. Se recomienda que el tamaño del archivo no supere los 10 megabytes para facilitar su entrega en el TEC Digital. En el caso de ser necesario, utilicen un servicio web para bajar el peso, como este que tenemos publicado por acá.
La tarea debe traer el nombre y carnet de cada uno de los estudiantes del grupo. El estudiante cuyo nombre no aparezca en la portada del trabajo no se le asignará nota. Los estudiantes no podrán cambiar de grupo. Si el estudiante tiene registrado su nombre en otro grupo diferente del asignado, no tendrá nota. No se admitirán tareas realizadas individualmente. La fecha de entrega será el miércoles 1 de septiembre, a más tardar las 11:45 p.m., esto es dentro de 8 días. ¿Qué hay que entregar? Un informe digital que contenga las siguientes secciones: una portada, definición de los adjetivos, indicar cuáles adjetivos se seleccionaron, definir qué debe entenderse como significado de cada adjetivo, ejes semánticos debidamente realizados, definición de la frase semántica y en anexos la evidencia de la realización de la tarea. ¿Cómo será evaluado? A través de esta rúbrica analítica. Entonces, el criterio, el rubro de evaluación de terminación de los adjetivos va a ser considerado excelente si los adjetivos seleccionados son correctos y ayudan a distribuir acertadamente la totalidad del vocabulario visual en los 4 cuadrantes. El rubro de distribución del vocabulario visual va a ser considerado excelente si la distribución de las fotografías es correcta para cada uno de los adjetivos ubicado en los ejes. La definición de los significados presentes en el cuadrante va a ser considerado excelente si se identificó la totalidad de significados presentes dentro del cuadrante seleccionado. Y la definición de la frase semántica va a ser considerada excelente si la frase semántica elegida presenta total coherencia con el cuadrante seleccionado y sus significados. ¿Dudas, chicos? No hasta el momento. Sí, no, todo bien. Perfecto. Entonces, voy a hacer un repaso de la técnica de ejes semánticos. Bueno, aquí está el procedimiento. ¿Qué necesitamos para hacer el análisis perceptual? Según consta en la presentación, necesitamos una colección de imágenes de objetos de referencia. Necesitamos entonces buscar imágenes de edificios públicos, ojalá que alberguen, deseable que alberguen al Poder Ejecutivo. ¿Ok? Y si no encontramos suficientes quiere decir que ocupamos unos 50 para trabajar, pues para hacer esta labor, pues entonces utilizamos otros edificios que también tengan carácter público a pesar de que cumplan con otras funciones, ¿ok? Pero que sean, vamos a ver, de una jerarquía alta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no podríamos utilizar un EVAIS. Sigue siendo un edificio público, forma parte del sistema público, pero no tiene la misma función y, por tanto, no emite los mismos mensajes que debería de emitir una casa presidencial. Por tanto, nos vamos a abocar a buscar ejemplos de edificios públicos en donde se albergue alguno de los poderes de la República o del, como se llame en cada uno de los países. Una vez que tenemos las imágenes, lo que se hace es hacer un diagrama de afinidad. Un diagrama de afinidad es una técnica en la cual pues, se agrupan los datos según comparten una característica. En nuestro caso se hacen agrupando por mensaje emitido. Entonces, si de repente vemos que algunos son muy altos, alto es un adjetivo, por tanto puede servirnos para realizar esto, pues colocamos un grupo que sea de altos. Si encontramos otros que lucen majestuosos, entonces podemos generar otro grupo que valida el adjetivo majestuoso, y así sucesivamente. ¿Qué queremos con esto? En este primer barrido, encontrar una serie de adjetivos que puedan servirnos para hacer los ejes semánticos. Entonces, la idea, digamos, lo que está expresado en la plantilla es precisamente tener la oportunidad de agrupar los ejemplos del vocabulario visual según significado para encontrar estos significados. Aquí entonces, ese significado se expresa en términos de un adjetivo, no de un sustantivo. ¿Por qué de un adjetivo? Porque los adjetivos califican al sustantivo, los sustantivos son cosas concretas, ¿ok? Y los significados, en este caso, que estamos buscando son o sirven para darle una calificación al edificio, para darle una cualidad. Entonces necesitamos que sean adjetivos. De manera que aquí se escribiría el nombre del adjetivo y aquí procuraríamos escribir el antónimo. Es decir, no vamos a buscar el antónimo en la muestra. Es decir, si yo encuentro alto, el antónimo de alto es bajo, no hay ninguna otra opción. Entonces escribe aquí bajo. Si aquí encuentro algo como algo descabellado en una casa presidencial como policromático, pues aquí tendríamos algo como monocromático o como acromático, que son directamente opuestos. Y así sucesivamente para cada uno de los grupos que tengamos. Una vez que tengamos unas 10 parejas de adjetivos, que son suficientes para poder elegir los que van a ser
empleados dentro de los ejes, pues paramos ahí y continuamos con la siguiente parte. Lo que sigue es verificar si cuáles parejas, perdón, de adjetivos funcionan mejor para los ejes semánticos. ¿Cómo verifico yo eso? Pongo un adjetivo de este lado, supongamos alto, de este otro lado el bajo, e intento distribuir la muestra sobre esa línea recta. Si la distribución me permite que queden edificios a lo largo de la línea recta y que no queden huecos vacíos en esa línea recta, quiere decir que esa pareja funciona bien. Si la distribución hace que todos se agolpen de este lado y de este lado me queden muy pocos o ningún ejemplo, entonces esa pareja de adjetivos no nos sirve mucho. ¿Ok? Por tanto, el criterio de decisión para tomar una pareja es que me ayude a distribuir más uniformemente la muestra. Uniformemente no quiere decir la misma cantidad en cada espacio de la línea recta. Podrían quedar más de un lado e ir disminuyendo la cantidad. La condición es que la línea recta quede siempre con ejemplos uno a la par del otro. ¿Comprenden eso, chicos? Silencio largo. Sí, profe. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Por ahora no. Ok, listo. Una vez que ya tenemos dos parejas de adjetivos, del adjetivo con su respectivo antónimo, seleccionados, se procede a hacer los ejes. ¿Cómo se hace esto? Pues supongamos que aquí tenemos alto y aquí tenemos bajo, y que aquí arriba tenemos policromático y aquí tenemos algo como monocromático. Entonces, si el edificio es muy alto, es altísimo, va en el extremo del adjetivo, siguiendo la misma lógica de los ejes X, Y cuando estamos graficando una función. ¿Ok? Los números positivos van de un lado, los números negativos van del otro. Conforme el edificio se acerque más al mensaje alto, va a estar más hacia el extremo. Conforme se acerque más al mensaje bajo, va a estar más hacia el extremo de lo bajo. Aquellos que sean considerados ni altos ni bajos, es decir, como medianos, van a estar cerca del centro y así sucesivamente. Ahora, en la vertical en el extremo vertical, vamos a tener entonces arriba policromático y abajo monocromático. Si tenemos algo que es muy colorido, va a estar en la parte superior, y si tenemos algo que es poco colorido, va a estar en la parte inferior. Y aquellos que se consideren intermedios, es decir, que no se consideren con una gran cantidad de color, ni tampoco completamente monocromáticos, van a quedar como en la mitad. Esto va a hacer entonces que las imágenes queden distribuidas en diferentes lugares de los ejes semánticos. ¿Ok? Y después de esto, cuando ya las tenemos colocadas en, digamos, un orden aceptable, vamos a elegir uno de los 4 cuadrantes, ¿ok? Para estudiar los significados que están presentes dentro del cuadrante. Esta técnica que tenemos acá sirve para poder homogenizar una muestra de vocabulario visual y agruparla por significados que sean más consistentes. ¿Qué vamos a tener entonces en cada cuadrante? Pues una muestra que ya está preseleccionada, que nos ayuda o nos facilita todavía más a definir la frase semántica, porque los mensajes que componen la muestra son consistentes entre sí. ¿Qué cuadrante van a elegir? En este caso, el que ustedes, vamos a ver, con el que se sientan más cómodos para realizar el proyecto, el que les parezca que más se adecua a una casa presidencial. Una vez que seleccionen el cuadrante, van a definir la serie de adjetivos que definen los mensajes presentes dentro del cuadrante. Es decir, aquí yo voy a tener un montón de imágenes, y este es mi cuadrante. Entonces, alto, monocromático, este que tenemos acá. Además de alto y monocromático, van a haber más mensajes. Probablemente esté algo como monumental, probablemente esté algo como respetable, probablemente sea algo como estabilidad o como estable. Entonces, si yo detecto que estas imágenes transmiten esos mensajes, pues los voy escribiendo por acá. Esa serie de mensajes son los posibles adjetivos que yo voy a utilizar para definir la frase semántica. A partir de estos mensajes, entonces voy a elegir combinaciones de palabras, de las que tenemos acá, de adjetivos que tenemos aquí determinados, para configurar posibles frases semánticas. Y al final van a elegir uno. De manera que al final vamos a tener aquí una configuración de 2 o 3 palabras que nos dice conceptualmente cómo va a ser la apariencia del edificio. ¿Les queda claro, chicos?
Ese silencio largo me preocupa. Y yo creo que por ahora Perfecto. Entonces, vean, les acabo de pasar el enlace al Jamboard. Vamos a pasar entonces para acá y van a hacer lo siguiente. Van a hacer una búsqueda en Google, en imágenes, de edificios que tengan características para ser seleccionados como parte de nuestro vocabulario visual y los van a poner por acá. Necesito que al menos cada uno de ustedes ponga una imagen. Ok, entonces adelante. Profe, ¿dónde está el link para entrar a eso? Ah, ya lo vi, perdón. En el chat de aquí mismo del Teams. Permiso. Les estoy mostrando una búsqueda de la Casa Rosada en Argentina, que es el edificio donde está el Poder Ejecutivo. La Casa Rosada tiene enfrente la Plaza de Mayo, ¿ok? Esta, digamos, configuración resulta muy adecuada porque en la Plaza de Mayo es donde se hacen las manifestaciones. Nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Que está expresado dentro del enunciado del ejercicio, del enunciado del caso. Entonces, cuando hacemos la búsqueda, sería conveniente que empecemos a ver todo el contexto que rodea la casa para ver si puede haber información que nos ayude a resolver el problema. En este caso, la Plaza de Mayo a nosotros nos ayuda a entender qué cosas hacer para resolver las necesidades, por ejemplo, de manifestantes. Ahora, recomendaciones. Si encuentran, ¿cómo se llaman las fachadas? Así completamente frontales, pues es más fácil de analizar, por supuesto, que si las tenemos en una perspectiva forzada como esta de este lado. Entonces, esta fotografía resulta muy buena para el estudio porque tenemos la fachada completamente frontal y tenemos también visión hacia la plaza. Pueden seleccionar más de una fotografía de un ejemplo si les parece valiosa la información que tiene la fotografía, no hay ningún problema. Y de hecho vamos a incluir esta de una vez. Una más clarita.
Perfecto, chicos, para el ejercicio de hoy tenemos suficientes. Para hacer la tarea no tenemos suficientes, tenemos mucho menos que la mitad que ocuparíamos. ¿Por qué se necesita una gran abundancia de imágenes? Porque necesitamos, número uno, conocer lo existente y número dos, ver las tendencias que existen.
De primera mano, ¿qué conclusiones podríamos ir sacando? Podríamos ir viendo con respecto al diseño del edificio o a la composición del edificio. ¿Qué se nota mucho? Suelen ser bastante simétricas y La simetría es evidente, sí. ¿Qué más? Muy también bien. hay como jerarquía en las entradas, digamos, como te muestra en dónde es la entrada siempre, la fachada. Ok. La entrada se convierte en un punto focal en el diseño. Exacto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión podríamos ir sacando? ¿Qué otras cosas comparten? Em, bueno, se tienen como ventanas pequeñas, no sé si es como para tener como privacidad dentro, al ser como un lugar así tan... Ok. En este caso no nos preguntamos el por qué, solamente estamos buscando como esas primeras conclusiones. Ahora, que hayan tantas ventanas, ¿qué sensación da? ¿Con qué mensaje se asocia? No sé. Tranquila, no solo te pregunto a vos, también el resto de compañeros. Chicos, ¿con qué se asocia esa repetición de ventanas? La palabra clave es repetición. Al ritmo. Exactamente. Si notan, la composición es rítmica. Tal vez el ritmo no es el mensaje formal declarado, el que va a transmitir el edificio de buenas a primeras, pero el ritmo parece formar parte del ADN de muchos de estos edificios. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un edificio que no tiene ritmo? ¿Qué creen que pase entonces si vamos a diseñar un poder ejecutivo que no posee el mensaje de ritmo? Que está como fuera de lo común. Sí, ¿y qué más? Tal vez se puede perder como ese mensaje de potencia o de importancia. Ok, eso es precisamente, algo vamos a perder, ¿ok? Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Que no necesariamente lo que hagamos al final va a tener el mensaje de ritmo. Nosotros vamos a hacer este estudio para poder comprender cuáles son los mensajes que debe transmitir el edificio. Yo podría querer como arquitecto plantear un edificio que se convierta en un hito, me explico, que se convierta en un antes y un después, que sea distinguible, pero tiene que mantenerse el mensaje de casa presidencial. De manera que si yo quiero perder algo que parece ser tan importante y formar parte fundamental de los edificios, que son en este caso de edificios de gobierno y de alto poder del gobierno, como es el ritmo, tengo que compensarlo después con alguna otra cosa que también descubra en este estudio. Entonces, yo puedo eliminar un mensaje conscientemente para generar algo diferente, para hacer un edificio completamente disruptivo. Pero si pierdo algo que resulta ser muy importante, tengo que reforzar muchos otros mensajes para no sacarla por completo del estadio. Es decir, para que se entienda que definitivamente es un edificio público. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no vayan pensando que lo que vamos a hacer al final es imitar lo existente. No vamos a hacer una copia de lo existente. Vamos a utilizar las reglas base de la composición que norman los mensajes emitidos, los vamos a utilizar para formular algo completamente nuevo. ¿Ok? Y si ustedes quieren algo completamente disruptivo, de la misma manera que esto es decisión del grupo, si el grupo de trabajo quiere hacerlo análogo a lo existente, también lo podemos hacer así, porque cualquiera de los casos, si se hace bien el estudio, si se hace bien el proceso de diseño, va a transmitir el mensaje soy una casa presidencial. Ok, ahora chicos, nos queda un rato para trabajar, más o menos faltan 20, 40 minutos. Vamos a hacer una agrupación por significados, es decir, vamos a agrupar estos edificios que tenemos acá. La agrupación va a ser difícil porque son pocos edificios con respecto a un mensaje o un adjetivo que comparten. Entonces,
Alguien que proponga un mensaje que esté identificando dentro de esta muestra de vocabulario visual. No sé, puede ser imponente. ¿Perdón, Juan? Imponente. Imponente podría ser. Ok, entonces vamos a agregar un post. Que se llama imponente. Hace un chiquitico. Y pongan en esta esquina todos los que les parezca que son imponentes. Pueden superponerlos, de todas formas no tenemos mucho espacio. Perdón, mejor no lo superpongan porque probablemente vamos a tener que duplicar algunas imágenes. Entonces, para poderlas apreciar. Listo. ¿Alguien que proponga otro posible mensaje que está aquí presente? Solidez. Solidez. Listo. Entonces, en esta otra esquina acomoden las imágenes que vamos a ver que evoquen la cualidad de solidez. Dupliquen aquellas que ya pertenecen al otro grupo, que también transmiten el mensaje de solidez. ¿Hay algún otro mensaje que detecten? ¿Algún otro adjetivo? Accesible. O monumental. Accesible. ¿Qué quiere decir accesible en este caso? Abierto al público, digamos. Abierto al público. Invita. Ajá. Está bien, usemos accesible ahora que ya tenemos la desambiguación del significado. Y pongamos en esta esquina inferior, de este lado, los que sean más o transmitan mejor el concepto de accesible y dupliquen los que sean necesarios. Noten entonces que un edificio puede pertenecer a varios grupos. ¿Por qué motivo? Porque fijo no emiten un solo mensaje a la vez, emiten varios. Entonces, por tanto, él podría pertenecer, o un edificio podría pertenecer a varios grupos, 4 grupos, 3 grupos, 5 grupos a la vez. Ok, entonces, esto que estamos haciendo acá corresponde a lo que en nuestra plantilla, esta es, hacerlo por acá, para que me quede a la par, es este paso. Las palabras que estamos eligiendo son las que irían aquí, y después hay que determinar el antónimo. Tenemos antónimo para imponente.
Se vale buscar el diccionario en Google. Ahora un diccionario de antónimos y le preguntan. Desapercibido, profe, tal vez. Percibido. Pregunto, ¿eso es lo que dice el diccionario? No, eso está pensando yo. Ok. Mejor busquémoslo en el diccionario. No nos fiemos acerca de lo que nosotros creemos, porque eso puede complicar el estudio, porque no necesariamente son opuestos. Aquí busqué y hay varios. Dice miserable, ridículo, corriente, diminuto, insignificante, mezquino, modesto, normal. Modesto podría ser, no sé. Esto puede ser modesto, podría ser insignificante, cualquiera de los dos, pero no Ujú. parece dentro de nuestra muestra alguno que es insignificante, pero sí podríamos decir que algunos son más modestos que otros. Ujú. Ok, voilà. Ya tenemos nuestra primer pareja de adjetivos. Ahora vamos con el opuesto de accesible. Inaccesible. En ese contexto puede ser como, bueno, como cerrado también. Cerrado y abierto podría ser entonces. Sí. Entonces ya tenemos dos opciones aquí. Noten que algunas veces hay palabras, digamos, que tienen sinónimos y que los sinónimos podrían servirnos más. Entonces, esto no quiere decir que la palabra que determinemos en primera instancia va a ser la que va a funcionar. A esto hay que darle más cabeza posteriormente. Entonces tendríamos accesible, inaccesible. Por tanto, si accesible es abierto al público, inaccesible sería cerrado al público. Y podríamos también considerar los adjetivos abierto y cerrado. Ahora, en esta misma línea, ¿hay alguna otra posibilidad de otras dos palabras que sean antónimos que simbolicen esto de abierto al público y cerrado al público? O abierto y menos abierto. No se me ocurre la verdad. Listo, yo propondría otra pareja, que sería público y privado. Ahora vamos a solidez. Solidez tiene opuesto. Fragilidad. ¿Perdón? ¿Cuál? Fragilidad. Fragilidad. Sólido y frágil. Ok, muy bien. ¿Lo buscaste en el diccionario? Sí. Solo esa opción nos daba. Decía fragilidad, inestabilidad, debilidad, blandura, inconsistencia. Sí, tienes razón, frágil como que suena la más cercana, la más adecuada. Entonces vean, ya tenemos aquí al menos tres parejas de adjetivos.
¿Por qué digo que 3 y no 6? Porque estas 3 de ahí son 3 parejas que simbolizan básicamente lo mismo. Aquí lo que buscaríamos es más bien cuál de estas es la más adecuada para distribuir la muestra. ¿Qué seguiría? Verificar si estos adjetivos nos sirven para distribuir la muestra. ¿Ok? ¿Comprenden, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Levanten la mano si vamos bien, chicos, por favor. Ok, parece que más de la mitad vamos bien y eso ayuda a que ya haya, digamos, al menos un integrante de cada grupo que vaya entendiendo el procedimiento. ¿Qué sigue? Verificar entonces cuáles de estos adjetivos funcionan mejor. Entonces, supongamos que utilizamos imponente y modesto, ¿ok? Como primer pareja de adjetivos. Voy a agarrar todo esto porque vamos a utilizar exactamente las mismas imágenes. Voy a utilizar otro color de nota adhesiva ahora para hacer esta verificación. En este extremo, en la derecha, vamos a tener un modesto y en la izquierda vamos a tener imponente. En esta parte superior del formato, por favor acomoden las imágenes según les parezcan más imponentes o más modestas. Si no hay alguna que luzca del todo modesta, entonces no la podemos poner aquí. ¿Ok? Eso sí, porque vean que este es el significado del modesto. Eso quiere decir que la imagen que vaya por acá es por completo modesta. Y por tanto, la que tenemos de este otro lado es por completo imponente. Entonces, procedan a acomodar las imágenes según su criterio. Pueden borrar las que estén duplicadas, por supuesto. Disminuir el tamaño de aquellas que sean excesivamente grandes. Ok, vean chicos, esta comprobación que estamos haciendo ahorita igual se dificulta porque son muy pocas imágenes. Por eso, en la redacción de la técnica se indica que necesitamos al menos 50, porque para esta parte nos va a resultar insuficiente tener solamente 19 imágenes. Aquí entonces empezamos a notar que tal vez funcione, porque sí hay como estos dos grandes huecos que nos están quedando por acá. Que aquí está esta imagen, pero vamos a ver, esta imagen ocupa todo el hueco precisamente porque es muy grande, no porque necesariamente de verdad lo pueda solventar.
Si tuviéramos más imágenes, probablemente se podrían llenar. Entonces, todo parece indicar que esta pareja de adjetivos podría funcionar. Ok, entonces podríamos validarlo como una pareja útil. Estos, imponente modesto, voy a cambiarle el color a verde para dejarlo como una pareja que puede funcionar en la distribución del vocabulario visual, es decir, que podemos utilizar los ejes. Vamos entonces ahora a la pareja accesible e inaccesible. Y acomoden los ejemplos según les parezca más accesible al público o menos accesible al público. Noten que nos está quedando una brecha bastante grande por acá. Es decir, como que o son accesibles o son inaccesibles, pero en medio no hay nada. Eso quiere decir que por acá no nos va a funcionar este par de palabras porque está dejando esta brecha tan grande aquí. No quedan edificios de por medio, no son buenos adjetivos para realizar los ejes semánticos. Cambiemos accesible e inaccesible por abierto y cerrado. A ver qué tal varía la posición o el posicionamiento. Ahora, cambien de chip, comprendan el significado de estas nuevas dos palabras y a partir de esos significados, lleven los edificios que tengan una apariencia de ser más abiertos hacia el lado abierto y los que tengan una apariencia, produzcan una sensación de ser más cerrados hacia el lado izquierdo. Y al revés, izquierdo abiertos, derecho cerrados. Ok, chicos. Noten que aquí nos está quedando una brecha, pero no parece tan grande como la que teníamos hace un rato. Y tenemos pocas imágenes, lo cual quiere decir que tal vez sí nos puedan funcionar. Supongamos que sí funcionan para terminar la realización de este ejercicio el día de hoy. Quiero que noten varias cosas. En este proceso de ubicar los edificios, vi la Corte Suprema de Justicia que se fue de un lado y del otro a cada rato. ¿Ok? Yo asumo que varias personas diferentes lo movieron del lugar. ¿Por qué creen que está sucediendo eso? ¿Por qué estaba encerrado y después pasó abierto y por qué lo devolvieron a cerrado?
Se vale batear, chicos. Puede ser porque, o sea, como que lo consideraban abierto porque tiene una placita, pero luego el edificio en sí es como un cubo cerrado, entonces, no sé, como que está ahí ambiguo. Listo, porque depende del punto de vista o del significado que utilicemos para abierto o cerrado. Es decir, yo podría considerar que cerrado es el edificio, que no tiene accesos al público, que era la idea original. Pero cuando cambio las palabras abierto y cerrado, yo podría considerar abierto como un edificio que está desagregado y que tiene mucha zona pública alrededor, porque eso también se puede percibir como abierto. No necesariamente que tenga entradas o que tenga accesos para las personas, sino que su composición cree espacios, ¿verdad?, entre los diferentes bloques que lo componen y se sienten aperturas. De ahí la importancia de que nosotros escribamos lo que debe ser entendido por abierto y lo que debe ser entendido por cerrado. Vean que quienes movieron ese edificio de un lado a otro utilizaron diferentes significados para la palabra abierto. Por tanto, nosotros como grupo de trabajo tenemos que consensuar primero qué debe ser entendido por abierto. Entonces, chicos, ¿qué les parece o qué opinan ustedes que debe significar abierto? Para escribirlo por acá. Necesito uno que opine, chicos, y necesito de su participación, porque recuerden que de esta materia yo la domino, y yo necesito saber qué debilidades tienen para poderlos apoyar, y si no participan yo no puedo detectar las oportunidades. Entonces no se preocupen, den una definición. O sea, yo lo estaba pensando en como en qué tanta accesibilidad tienes como de ver hacia el interior, no sé cómo, no ¿Qué sé tal cómo explicar. hay al interior del edificio? Ajá, como qué tanto se ve o no sé, por lo menos la Casa Blanca, digamos, la hubiera puesto como en el medio porque tiene un montón de ventanas, pero está súper rodeada de un montón de rejas, entonces por eso lo puse más para allá, no sé. Y cerrado entonces sería poca accesibilidad al interior. Si utilizamos estos dos significados, caemos con los significados de accesible e inaccesible, que ya comprobamos que no iban a servir tanto. ¿Comprenden? Por tanto, necesitamos cambiar el significado por algo que tenga, vamos a ver, un contenido similar, que signifique algo similar y que me ayude a distribuir mejor la muestra. Entonces, si yo les pido de nuevo que acomoden en qué tanta accesibilidad hay al interior respecto de qué tan poca accesibilidad hay al interior, lo que va a suceder es que la muestra va a quedar básicamente igual que cuando hicieron este ejercicio. Entonces, ¿qué otra posible interpretación del significado podemos utilizar para que nos ayude a distribuir mejor la muestra? ¿Qué debería significar abierto entonces? ¿O qué podría significar abierto en ese caso, si ya no es accesibilidad al interior? Puede ser que permita el paso. Tanto, podríamos decir que tanta zona pública exista en el edificio. O que tantas facilidades para transitar existan en el edificio. ¿Te parece? Sí, podría ser. Voy a agregar en el edificio y su contexto, porque aquí puede notarse que hay algunos edificios cuya zona pública forma parte del diseño del edificio, es decir, no está desagregada, es integral. Y hay otros que parecen ser solo el edificio. Por tanto, cerrado sería que tanta dificultad de tránsito no, dificultad de tránsito en el edificio no posee facilidad permite
Facilidad de tránsito. El edificio y su contexto no facilita el tránsito. Utilizando estos dos criterios de desambiguación, vuelvan a acomodar por favor la muestra. Ok chicos, noten que aquí ya tenemos una distribución, digámosle, más normal. Ya tenemos como más pareja la línea recta que configura el eje de, ¿cómo se llama? El eje semántico. Supongamos que ya esto está bien, ¿ok? Y esto es solo una suposición, porque en realidad sí hay que hacerlo como más lento, con más reflexión y demás. Y que ponemos aquí arriba imponente y abajo modesto. Entonces, ya el eje abierto, cerrado, está ubicado. Ahora lo que sigue es subir sobre la vertical aquellas imágenes que sean más imponentes y bajar aquellas que sean más modestas. Voy a poner los papelitos para que nos queden configurados ya los ejes. ¿Comprenden la instrucción, chicos? ¿O alguien necesita que se le aclare un poquito más? Quietos, quietos, dejen de tocar las imágenes, devuélvanlas donde estaban. Devuélvanlas a su lugar original. Quietos. Ahora, esto no es un regaño, chicos, más bien es lo siguiente. Quiero que entiendan lo siguiente. ¿Ya el eje cerrado abierto está resuelto, sí o no? Sí, profe. Está resuelto, ok. Eso quiere decir que del eje horizontal no las podemos mover, solo las podemos mover en la vertical. Si yo muevo esta y la paso para acá, ¿qué estoy diciendo de abierto y cerrado? Noten que la estoy trasladando sobre el eje horizontal y la estoy acercando al adjetivo abierto, ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que la imagen es más abierta que cerrada. Y ella estaba básicamente en el centro. Por tanto, en este momento ustedes no las pueden mover en el eje, ¿cómo se llama? En el eje X. Solamente las pueden mover en el eje Y, porque ya ellas están ubicadas en su eje X. Por tanto, si esta es más imponente, todo lo que puedo hacer yo es subirle o bajarla, para que llegue a imponente, o para que llegue a modesto, según sea imponente o modesto. Entonces, háganle clic a la imagen y la suben y la bajan con las flechitas de su teclado. O la desplazan, si están en un dispositivo móvil, solo para arriba o para abajo para acercarlas a imponente o a modesto. Pero no las muevan de ninguna manera de derecha a izquierda, porque ya ellas están ubicadas en su lugar en el eje X. Solo falta ubicarlas en el eje Y. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto, entonces acomódenlas ahora para arriba o para abajo para acercarlas a imponente o a modesto.
Noten que esto es muy difícil porque uno duda de qué será más imponente o qué será más modesto. ¿Les está costando esa parte, chicos? Uno siente por mucho que está bateando. Y también siente de repente que ahora que tengo dos imágenes a la par, ya una no es tan abierta como las que tiene al lado. ¿Cierto? Ok, vean. Quedémonos aquí quietecitos. Ok, en esta configuración que tenemos hasta el momento, pongan atención a estos dos edificios. Que estén exactamente en la misma posición en el eje X, quiere decir que estas dan la misma impresión de ser cerrados, porque están además más cerca de cerrados que de la mitad, por tanto no son neutros, quiere decir que se perciben cerrados. Este edificio de aquí arriba se percibe exactamente igual de cerrado que este otro. Entendiendo que el edificio y su contexto no facilita el tránsito. Noten que este está como subido en un monte, es decir, aquí abajo tenemos una pared que parece como un muro de contención, que está conteniendo todo un jardín interior, y que ese edificio está encima de ese muro. Y este otro tiene también un murito, parece ser un poco más bajo, con un edificio que es mucho más esbelto y que tiene una composición predominantemente triangular. Entonces, ¿cuál de los dos se siente más cerrado? ¿O los dos se sienten exactamente igual de cerrados? Profe, tal vez el de arriba se siente más cerrado porque tiene un muro más alto, separa más. Ok, les estoy poniendo este ejemplito, ok, y les estoy llamando la atención hacia este par de ejemplos porque una vez que tenemos muchas imágenes y las estamos acomodando, la percepción de una influye en la otra. Y eso hace necesario ajustes, es decir, no se van a conservar en el mismo lugar que los pusimos al principio, porque cada vez que agregamos una nueva imagen, afecta la sensación, digamos, de todas las demás. También, o más bien, en este momento quiero hacer un sumario de las dificultades del proceso. Número 1, la que topamos con el significado. Es necesario que consensuemos los significados para que todos estemos de acuerdo en lo que vamos a utilizar como criterio de distribución. Por tanto, esto de escribirlo no es necesidad de mi parte, es absolutamente necesario para poder hacer este trabajo bien. Algunos adjetivos como imponente y modesto son mucho más claros, ¿ok? Aún así es importante desambiguar y poner ahí que se va a entender por imponente y que se va a entender como modesto. También es importante porque recuerden que yo no estuve trabajando con cada grupo de trabajo y a mí me toca evaluar su trabajo. Entonces podría ser que yo tenga matices diferentes en lo que es el significado de algo o que yo lo busque en el diccionario, que normalmente hago eso para utilizar lo más neutro posible, y lo que dice el diccionario no es el mismo criterio que ustedes utilizaron. Por tanto, es importante que ustedes escriban cuál es el significado que debe ser percibido. No aquí en los ejes, sino en la parte donde está siendo solicitado. Número 1. Número 2. No todas las parejas que encuentren van a funcionar. En algunos casos, pues no las van a utilizar porque no distribuyen bien la muestra. Número 3. Puede ser que haya parejas como esta que encontramos al principio, inaccesible, accesible e inaccesible, que conceptualmente pueden funcionar, pero que no son las palabras exactas que funcionan. Por tanto, conviene explorar adjetivos que tengan contenidos semánticos similares, que signifiquen cosas similares, no exactamente lo mismo, para ver cuál pareja de adjetivos similares es la que me distribuye mejor la muestra. Número 4. Esto requiere, cada vez que metemos una nueva imagen, el volver a considerar si cada una de las imágenes está en la posición correcta en el eje X y en el eje Y. Y va a pasar que siempre hay que mover 2 que 3 imágenes. Y lo último que quiero decirles, es necesario que ajusten las imágenes para que la escala de todas ellas sea similar. Vean, si yo tengo perfecto, este edificio, con el tamaño de imagen que tengo, a la par de este otro, que si no me equivoco es el Parlamento de México, ¿cuál de las dos en este momento, así como están, luce más imponente?
¿La Suprema Corte o el Parlamento Mexicano? El Ayuntamiento, ¿cuál era ese? No me acuerdo. ¿Cuál de las dos, en la escala que mantienen actualmente la fotografía, luce más imponente? Para mí la Suprema Corte, Porque la escala hace que se por sienta, la altura, sí. más imponente. Sí, somos justos con la realidad. Vean aquí el tamaño de un automóvil. Pongamos un automóvil en esta fotografía, sería más o menos como este tamaño que estoy describiendo por acá. Por tanto, en realidad, la escala de este edificio tiene que aumentar un montón. El tamaño de la fotografía no está bien. Este automóvil, vamos a ver, nos está quedando muy grande con la de fondo. Entonces esto en realidad es un poco más pequeño. Tal vez sería algo como esto. Ahora sí, ¿cuál de los dos es más imponente? De hecho, hagamos el experimento mental. Tenemos un edificio que básicamente es 100 metros completos de fachada, a la par de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál de los dos es más imponente? El de los 100 metros de fachada. Exactamente. Entonces, vean chicos, tengan cuidado con la escala, porque si ustedes tienen escalas diferentes en cada fotografía, algunos adjetivos como imponente y modesto no se van a percibir igual. ¿Me explico? Y tenemos que acercar esto lo máximo posible a la realidad. Entonces, fotografías como esta deberían tener un tamaño mucho mayor para que se perciban exactamente, digamos, en un trato justo con respecto a una fotografía como esta otra. Ahora, por supuesto, de ahí no nos va a caber en la superficie de trabajo, entonces, ¿qué hacemos? Reducir las fotografías al máximo que sea posible. Aparte, presentar el vocabulario visual para tener la idea de los detalles. Es decir, cuando ustedes exporten sus series semánticos y las fotografías son muy chiquiticas, van a perder calidad. Entonces se van a ver de repente más pixeleadas. Por eso es conveniente entregar además, aparte del vocabulario visual, para referirse al vocabulario visual y ver los detalles que no se puedan ver en los series semánticos. Ok, una vez que tenemos esto, entonces supongamos que escogemos este cuadrante, imponente y abierto. Lo que sigue es buscar los significados que hay aquí adentro, además de imponente y abierto, es decir, ya esos dos están. Algunos ya los encontramos, fueron los adjetivos que no utilizamos para los series semánticos. Esos significados de fijo están ahí porque emergieron de la muestra. Pero tenemos que buscar más, además de imponente y abierto, ¿qué otro adjetivo describe a estas imágenes? Están muertos, ¿verdad? Es que no sé, la verdad, no estoy muy segura. No se me ocurre mucho. Batéenlos, no se preocupen. Vamos a ver, vean, en este momento no estamos en una etapa de seriedad en el diseño, me explico. Estamos buscando los adjetivos que están aquí presentes. Se vale batear, no se preocupen. Entonces digan lo primero que se les ocurra. Si no es y ya, punto. Y también puede ser que sí digan algo que sea adecuado a la realidad. Entonces, ¿qué cosas los describen? ¿Cómo son? ¿Horizontales o verticales? Pues sí, horizontales. Listo. Entonces ya tenemos un primer adjetivo que podemos poner horizontal. Ok. ¿Qué denotan? ¿Solidez o debilidad? Solidez. ¿Contienen el mensaje de ritmo? ¿Emiten el mensaje de ritmo de alguna forma?
Sí, por medio de las ventanas. ¿Son claros o oscuros? Claros. Ok, hay muchos más significados dentro. No estoy abordando los, digamos, los más importantes porque si no les hago la tarea. Entonces, puse aquí como los que son más evidentes, los que se pueden sacar de las características más superficiales que tenemos dentro de todo esto, y estos, junto con estos dos, nos pueden ayudar a formar la frase semántica. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no debe pasar? ¿Qué no puede suceder? Que ustedes declaren como frase semántica estos dos adjetivos. ¿Por qué motivo? Porque estos dos adjetivos no los elegimos porque fueran los principales que describen la muestra, sino los que facilitan la distribución de la muestra. Su función es solamente hacer que la muestra sea más homogénea para facilitar el estudio. ¿Ok? No están ahí porque sean importantísimos para transmitir el mensaje formal que una casa presidencial debe de tener. Por tanto, de una vez se los digo, chicos, va a tener deficiente el grupo que ponga como frase semántica imponente abierto, es decir, los mismos nombres de los, ¿cómo se llama? De los adjetivos que utilizaron dentro del cuadrante. Si hay solo uno de los dos, no hay mucho problema. La condición es que ese adjetivo de verdad se note mucho como algo importante en la declaración de la frase semántica del edificio. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Creo que por ahora no. ¿Ok? ¿Alguna otra persona que tenga dudas? Listo. Si no tienen dudas, entonces podemos dar por finalizado el ejercicio. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que hay que hacer como procedimiento. Sí se toma su ratillo en la elaboración de los ejes principalmente, es como la parte, digamos, que requiere más tiempo. Una vez hechos los ejes, el resto es muy fácil, porque es simplemente ver las fotografías del cuadrante, definir sus significados y definir la frase semántica. En este momento no nos estamos casando por completo con la frase semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos cambiarla en el transcurso de la investigación conforme tengamos más información. No hay problema si después quieren cambiar alguno de los adjetivos a condición de que esté presente en el cuadrante que utilicen para el estudio. Entonces, chicos, si no tienen más dudas, creo que nos podemos ver la próxima semana y dar por finalizada la sesión de hoy. Que me les vaya muy bien. Gracias, Gracias. profe. Igualmente. Para servir. Gracias, profe. Un placer, como siempre, verlos a ustedes. Bueno, tener contacto.